exponer, vamos a ver si que está por aquí. Ok, entonces, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la clase del día hoy, 7 de febrero del año 2022, en la que vamos a introducir todo el aspecto que tiene que ver con la evaluación morfológica normal del segundo trimestre. Ya vamos a dar inicio a una serie de cortes y procedimientos que se consideran o deben de evaluarse de forma normal o rutinaria en el momento de nosotros realizar la evaluación ecográfica morfológica del segundo trimestre. En esta vamos a valorar todo lo que tiene que ver con la exploración evidentemente de la cabeza, cara, cuello, columna, exploración del tórax, la exploración del abdomen, exploración de las extremidades, la evaluación de los genitales o el sistema genitourinario, los anejos ovulares y el cordón umbilical. La exploración morfológica del segundo trimestre, recuérdense que nosotros hablamos de unas semanas idóneas. Idónea quiere decir que sea de benéfico para el producto y benéfico para nosotros a la hora de la exploración propiamente, porque de repente, un segundito, de repente cuando yo tengo un producto muy grande que me sobrepasa las 30 semanas, 34, 38 semanas, como en ocasiones se nos ha pedido que realicemos estudios, estamos haciendo estudios con cierta dificultad, producto del mismo tamaño del producto, que es un producto ya un poquito grande. El espacio, el habitáculo fetal de repente se disminuye considerablemente, los movimientos fetales como tal disminuyen bastante. Y la ventana acústica también. La ventana acústica, el líquido, acuérdense que a medida que ese embarazo va aumentando, hay una reabsorción fisiológica del líquido amniótico y este por tanto va disminuyendo. Entonces tengo un producto muy grande, tengo menos líquido, y todo eso de repente dificulta. Entonces por eso se habla de semanas idóneas. Recuérdense que nosotros hablamos en el primer trimestre, que ya muy bien ustedes lo tienen anotadito por ahí, 11, 13,6 semanas. Y a partir entonces del segundo trimestre, 20, 25 semanas. ¿Ok? Autores hablan de 20 a 22, otros de 20 a 24, pero más o menos las semanas idóneas, desde las 20 hasta las 25 semanas. ¿Que usted la va a realizar a las 28? Sí, lamentablemente. ¿Que se va a realizar a las 30? Sí, lamentablemente. ¿Que le va a llegar a las 39 semanas por un hallazgo fortuito de algún colega que la realizó a las 37? Dios, mira, de repente encontré algo en la cabeza. El médico dice, mira, yo quiero estar seguro, voy a hacer una morfológica a las 38 semanas. Hay que hacerla, sí, lamentablemente no son las semanas idóneas, pero se realiza. Entonces, nosotros tenemos que orientarlo a ustedes para que se sepa la semana. Cuando de repente, doctora, ¿qué semana de gestación le voy a realizar una morfológica en segundo trimestre? Y usted le diga, sí, lo ideal, de las 20 a las 25 semanas, para que tengan la orientación en ese sentido. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Toda la morfología fetal como tal. O sea, no podemos dejar una sola parte de nuestro producto sin evaluar. O sea, no podemos estar haciendo salto como ustedes, como estamos acostumbrados cuando realizamos una obstétrica, que de repente nosotros identificamos la presentación de ese producto, que sabemos que está cefálico, y ya sobreentendemos que las extremidades están al fondo del útero. Entonces doy un salto con el transductor y llego al fondo del útero y tomo el fémur. Y después doy otro salto y tomo abdomen. Entonces esa parte nosotros tenemos que aprender a obviarla a partir de ahora. Porque en esa evaluación minuciosa, muy delicada y concienzuda, es que nosotros vamos a comenzar a identificar todas las patologías que se nos pueden escapar en una obstétrica normal. Por supuesto, la evaluación del habitáculo de este producto, tanto la placenta como su líquido amniótico, incluye parte de esta evaluación. Vamos a determinar la biometría de este producto y el crecimiento de este, y vamos a ir descartando algunas alteraciones que nos hagan sospechar de alguna cromosomopatía. La fecha óptima o idónea, 20-25 semanas, 20-22 semanas. Por supuesto que eso lo vamos a reflejar en un informe bien detallado, un informe
bastante completo en el que nosotros vamos a ir describiendo, a diferencia de la obstétrica, todo el sistema, los sistemas de ese producto, tanto a partir de la cabeza hasta la parte final de sus extremidades. Vamos a reflejar, por supuesto, cómo está la posición de el líquido amniótico, y vamos a evidenciarle a ese referidor que si de repente nosotros encontramos alguna alteración técnica o propiamente de la madre que nos impidan hacer una buena evaluación morfológica, debemos de explicarle en el reporte. ¿Me explico? Siempre yo coloco un acápite que ya más adelante se lo voy a... descripción del estudio. Se pone un acápite, entonces se coloca óptimo o favorable o intermedio o no favorable. Y entonces el por qué fue óptimo. Óptimo, sí, muy bien, porque está todo súper bien. Intermedio, por líquido disminuido, Panículo adiposo de la panículo madre. adiposo de la madre, o no favorable, por no cooperación materna, por el mismo panículo adiposo, por una disminución extrema del líquido amniótico, por ejemplo, un anhidranio, por una rotura. Entonces, de repente, hay que justificarlo para que el referidor sepa, o sea, él me realizó la sonografía, pero tuvo limitaciones, porque no es lo mismo, doctor Bachá, uno realizar una morfológica a las 25 semanas con todo ese líquido amniótico, ¿verdad? Y ese producto en plena salud, a que de repente por alguna infección materna o un elemento externo se produzca una rotura de esa bolsa y ese producto esté en un anhidranio y se te pide a las 24 semanas que tú realices una morfológica. Donde usted sabe que hay un hacinamiento fetal, ese útero comprimiendo ese producto y usted no tiene ningún tipo de motilidad fetal, ni movimiento, ni líquido, ni ventana acústica que le ayude a usted a valorar toda esa economía corporal. Hablando, Lisandro, de los informes por inquietudes de los colegas, nosotros tenemos informes, así como dice el doctor Cuevas, que establecen esos pormenores de la descripción, de las justificaciones, de lo favorable o no del estudio. Yo tengo dos formatos bien completos de cómo describir las morfológicas en diferentes etapas. Incluso nosotros hasta les permitimos a ustedes, cuando están allá en el INSIMED, llevar una memoria nueva sin usar y pasarles a ustedes en esa memoria algunos ejemplos de formatos que pudieran serle útiles a ustedes en el día a día cuando les toque evaluar un estudio morfológico. Correcto, correcto. Entonces, por supuesto, acuérdense que en morfología debemos de comparar órganos, o sea, un órgano con otro, los órganos que son pares, por ejemplo, para tratar de discernir de que una extremidad está un tanto más grande que la otra, tratar de comparar esa extremidad, de que un riñón está ligeramente aumentado de tamaño o alterado con relación al otro, de que existen asimetría en alguna porción cardíaca y demás. O sea, hay que tratar Un hueco de orbitario asimétrico. ayudarse y un hueco orbitario asimétrico, pabellón auricular e implantación baja. O sea, esos órganos que son dobles a veces de repente se convierten en en un arma, ¿verdad? Vamos a decirlo así porque podemos utilizarla a nuestro favor para tratar de comparar entre uno y otro. Entonces vamos a entrar aquí en la exploración de la cabeza normal. ¿Qué estructura nosotros vamos a ver de repente en la exploración de la cabeza normal y que debemos de ser muy enfáticos? Lo primero de ello es el cráneo como tal. Los que han tenido la oportunidad de identificar alguna alteración que tenga que ver directamente con la estructura ósea del cráneo como tal, se han dado cuenta que esos productos que de repente tienen alguna alteración, como acránea o anencefalia, fíjense que usted comienza la evaluación y comienza, y comienza, y comienza. Usted dice, Dios mío, ¿dónde está la cabeza? Entonces, esa es la importancia de que usted diga, lo primero con relación al cráneo como tal, es que yo identifique el cráneo, que yo vea La bóveda que esté íntegra, la bóveda craneal. Que yo pueda ver esa bóveda íntegra, que yo pueda discernir cuál es mi porción frontal, cuáles son mis parietales, dónde está mi porción del occipital, que yo no encuentre ninguna delimitación anómala de para descartar a futuro algún tipo de alteración. Los tálamos, ni decirlo. Ustedes lo han visto,
y ha sido parte de nuestros cortes que nosotros realizamos a la hora de tomar el diámetro parietal. Esa presencia de esa estructura anecoica ovoide a cerca de 45 grados hacia la línea media central, que son los tálamos. Por delante de esto, el cabo septopelúcido, ustedes lo han visto bastante, los ventrículos laterales, el cerebelo, estructura bastante rica de información y que nosotros ahora vamos a entender que sí debemos de valorar la plenitud, la cisterna magna y el pliegue nucal. Sería bueno, Lisandro, perdón la interrupción, es saber si ellos recuerdan cuáles son los 3 planos fundamentales que nosotros utilizamos y ya creo que se dieron en las clases anteriores. No. ¿Cuáles son los 3 planos básicos que nosotros pudiésemos capturar y frizar y congelar en el momento de la evaluación de esas estructuras del cerebro? ¿Quién recuerda esos 3 planos? Yo me lo sé. Transfontano. Talámico, transventricular y transcerebeloso. Ajá. Excelente. Correcto. El corte, ella dijo transventricular interhemisférico. El plano interhemisférico que te observa la línea media y los hemisferios cerebrales a ambos lados, cuando todavía no has llegado a los cuerpos talámicos. Luego viene el plano o el corte transtalámico, donde sí se observa la separación por la línea media de ambos tálamos, derecho e izquierdo, y ya tú estás un poquito más profundo a nivel central de las estructuras anatómicas del cerebro. Y finalmente tendríamos el corte transcerebelar, donde se delimita perfectamente en fosa posterior el cuerpo cerebeloso. Así es. Correcto. Entonces, miren, en el corte transtalámico, como se ha mencionado ya, que es el corte que nosotros habitualmente utilizamos, que ese corte justo en la porción media de la fosa media del cráneo, ¿verdad? En el que vamos a ver las estructuras, el tálamo a ambos lados de la línea media, que son estructuras sólidas, bilateral, simétrico, que hacen, exacto, hipocogénica, que hacen asemejar una flecha hacia la punta de los occipucios. Recuérdense que en ocasiones, cuando de repente usted solamente tiene el cráneo en ese corte, usted puede fácilmente identificar hacia qué porción se consigue la columna vertebral. O sea, con solo ver los tálamos en la posición que están, no sé si ustedes manejaban esa información, sí pueden identificar hacia dónde va la columna del feto. Porque el vector de los tálamos, sí. Se forma un vector y se identifica, ¿verdad? Como si fuera una flechita, que es un vector. El cabo septopelúcido, que es una estructura anecógena rectangular de paredes ecogénicas delante de los tálamos y está justamente por delante de, entre las astas anteriores de los ventrículos laterales. Lo vamos a ver ahora en la imagen. Y el tercer ventrículo, que es una cavidad virtual, no debe de verse, solamente de ella en ocasiones de forma normal lo que valoramos es una línea totalmente hipoecogénica y no debe de visualizarse. Está justamente delante de los tálamos. Por detrás de los tálamos, entonces vamos a encontrar el cuarto ventrículo. Entonces, miren, ese es el corte transventricular que nosotros estamos acostumbrados a realizar. Entonces, de esto nos interesa la parte anatómica, que reconozcamos que el corte de la circunferencia cefálica lo vamos a realizar por fuera, que vamos a tratar de identificar toda esa estructura craneal íntegra sin alteraciones. Que vamos a realizar el corte del diámetro parietal de externo de esa tabla, de la porción superior o de la anterior, externo en la porción anterior e interno en la porción distal. ¿Ok? El parietal proximal externo, el parietal distal interno. Interno. Correcto. Tenemos entonces esta porción de los tálamos a ambos lados de la línea media que no se unen. Ustedes van a ver patologías que nosotros vamos a mencionarles más adelante, en la que los tálamos de repente se notan un tanto fusionados. Se ven fusionados, se ven como si fuera un solo tálamo en conjunto. Entonces, esa línea debe de preservarse. Debemos de ser cuidadosos en realizar ese corte porque a partir de ahí nosotros podemos descartar múltiples alteraciones. Entonces, esa línea debemos de respetarla. Ustedes lo sabemos todo.
Por delante de los tálamos, recuérdense que tenemos esa parte, esa porción rectangular anecógena, que es el campo del septo El pelúcido. cabo, centro pelúcido. Y Correcto. por delante y ambos lados, recuérdense que tenemos el asta anterior de los ventrículos laterales. cuernos. Los ventrículos laterales, los cuernos anteriores, van en esta posición, llegan desde aquí hacia atrás, y este va de adelante hacia atrás. Entonces, tenemos cuernos anteriores, los ventrículos laterales. Aquí van los cuernos posteriores, los ventrículos laterales, que más adelante lo vamos a ver, que es donde vamos a realizar las medidas de los ventrículos como tal. Circunferencia cefálica, el diámetro biparietal. Aquí delante, donde está el pulsor, aproximadamente en esa porción se va a encontrar el tercer ventrículo. Es una línea virtual, sería ahí donde está el cursor. Y por detrás de los tálamos, más o menos en esta porción, vamos a encontrar algún tipo de alteración con relación al cuarto ventrículo. Ok, entonces tenemos tercer ventrículo aquí, cuarto ventrículo por detrás de los tálamos. En este corte no vamos a ver cerebelo porque estamos todavía en porción media, en el piso medio Talámico. de la bóveda craneal, que es el corte transtalámico. El corte transventricular, bajamos un poquito. El primer corte, miren aquí en mi cabeza, estamos más o menos en esta porción. El segundo corte, vamos a bajar un poquito. Sería verificar las astas anteriores y posteriores, los ventrículos laterales, y recordar, ya algo que yo sé que ustedes lo manejan al dedillo con relación a cuánto debe de medir un ventrículo con relación a que se Normal. encuentra este o no dilatado. Ok, entonces los ventrículos laterales se miden a nivel del atrio en fosa posterior. No podemos medir, para que hablemos el mismo idioma, no podemos medir ventrículos laterales en el asta anterior ni en la porción media, sino en la región posterior del ventrículo lateral y evidentemente del borde interno de esa pared a interno de esa pared. Más o menos como vamos a describir en la siguiente diapositiva. Entonces, fíjense, bajamos un poquito y ahí entonces nos concentramos en el corte transventricular. En ese corte, nosotros vamos a encontrar plexo coroide, Plexo coroide. la cisura parietocólica, que está aquí, y el cabo del septo pelúcido, pero en la parte baja de este. Entonces, generalmente el ventrículo más proximal a la parte superior de la pantalla no va a ser tan evidente por la refracción que produce el hueso. No es porque él no esté ahí, él está ahí. Pero la refracción que hace la continuidad del hueso en esta porción hace que sea un poquito menos evidente. De repente usted se va a dar cuenta que generalmente el ventrículo que sale muy bello y precioso, fíjense que es el que está un poquito más distal en la parte de la pantalla, como que el de arriba en la porción más anterior, como que es un poquito más difícil. De repente cuando ya el producto hace una serie de movimientos, entonces sí lo puedes valorar un poquito mejor, pero es por la refracción del hueso como tal, que sigue produciendo como esa sombra, y toda esa porción, fíjense que se pone un poquito como oscura, como que no te deja valorarla bien. Más sin embargo, aquí como ya tengo más tejido blando y demás, puedo valorar un poquito más ese ventrículo. Recuérdense que aquí yo tenía el asta anterior en el corte transventricular, talámico, y en este corte, el transventricular, entonces, tengo el tálamo, me voy a fosa posterior, identifico esa forma como un tanto que parece una U, y voy a medir desde la porción desde interno a interno, totalmente vertical. Recuérdense lo que yo le mencionaba con el tema del Parkinson. Dejemos al lado el Parkinson, no tenemos que de repente hacer el corte inclinado, oblicuo, nada que ver. Recuérdense, vamos a manejar esos cortes bien derechitos, perpendicular entre una línea y otro que forman, exacto, que forman un ángulo de 90 grados para hacerlo bien derechito, ¿verdad? O sea, vamos a evitarnos esos cortes como que de repente nos está temblando la mano. Entonces, ya tenemos el corte ahí y el sitio idóneo para medirlo. No tenemos que medir parénquima cerebral como tal. O sea, ustedes lo han visto por ahí. Yo lo he visto muchas veces. He realizado morfología por eso, porque de repente ven esta zona anecoica aquí muy bonita y miden aquí un ventrículo que no existe, que no está ahí. Es parte del parénquima cerebral como tal. Entonces debemos de respetar esa zona
y circunscribirnos a medir ventrículo lateral única y exclusivamente en fosa posterior, a nivel del atrio, aquí en esa porción, totalmente perpendicular dentro de las paredes del mismo. ¿Alguna duda, comentario o inquietud con relación a esto? Y más adelante van a ver más o menos a razón de los parámetros normales de este que van por debajo de 10 milímetros. De 10 a 12 se habla de una ventriculomegalia leve, de 13 a 15 se habla de una ventriculomegalia moderada, y más de 15 entonces se habla ya de una ventriculomegalia severa, y si aparte de eso el perímetro cefálico está aumentado en 2 semanas adicional a la que tiene el producto, entonces ya pasaríamos de una ventriculomegalia severa a una hidrocefalia. ¿Ok? Pero más adelante vamos a tocar ese tema. Lo importante ahora es que reconozcamos que el parámetro máximo debe de ser por debajo de 10 milímetros. En fosa posterior, entonces voy a bajar un poquito más. Recuérdense que hablamos de piso anterior, medio y posterior. En fosa posterior, recuérdense que nosotros tenemos ahí parte de las estructuras del todo lo que tiene que ver con el cerebelo y ese piso tan maravilloso. En él identificamos el cerebelo. Ustedes saben que como órgano tal tiene que ver con el equilibrio y demás. Tiene 2 lóbulos. Y en el centro va unido por un vermis, ¿verdad? Que es una estructura alargada que une esos dos lóbulos. Hiperecogénica. Hiperecogénica central, que tiene una morfología bien rarita, parece un gusanito, pero bueno, de repente va ahí en el centro. La cisterna magna, que está por detrás de ella, que es donde drena esa comunicación que viene de allá, los ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, y termina por allá en cisterna magna. Es una estructura anecógena que no debe de valorarse tanto, o sea, cuando no está patológica, que debe de oscilar su grosor en el eje antero-posterior, justo midiéndola por detrás del vermis cerebeloso, en aproximadamente de 2 a 10 milímetros. Sería mi tope máximo de ella, lo ideal. ¿Ok? Un aumento de grosor de ella, debemos de sospechar de que existe alguna alteración con relación al tubo neural, ya sea por herniación a nivel ventral de la columna o algún tipo de alteración a nivel del sistema nervioso central o del cráneo como tal. Entonces, cuando existe dilatación del cisterna magna, ya debe del ojo del visor de nosotros comenzar a externar esa preocupación de que qué le pasa al sistema nervioso central. Vamos a verificar el por qué se me dilató esta porción. El pliegue nucal, que ya cuando pasamos del primer trimestre al segundo trimestre, no hablamos de translucencia nucal, sino de pliegue nucal como tal, o sea, ahí cambiamos la terminología, y debe de medirse desde el borde externo del hueso, del occipital, o en la parte externa, y la piel. Y se considera patológico cuando esta mide aproximadamente 6 o más milímetros. Entonces, mírenlo aquí. Ya me bajé un poquito más, me inclino hacia atrás. Ese corte es un poquito más. El corte transcerebelar. Correcto. Un poquito descendido y un poquito inclinado hacia atrás. Entonces, ahí tengo ese maravilloso mundo del cerebelo, una estructura muy bonita. Tiene forma de 8 o de infinito o de mariposa, ¿verdad? Es una estructura bien indistinguible, de muy fácil valoración para nosotros, que trae mucho que decir cuando esta está alterada. La vamos a medir no en el eje antero-posterior, sino en el eje transverso del mismo. ¿Ok? En el eje transverso. No vamos a realizar un AP. Vamos a realizar un transverso. Por detrás, en ese mismo corte, cuando usted tenga su cerebelo bien bonito, bien dibujadito, entonces vamos a medir el cisterna magna. Aunque aquí el autor se sobrepasó un poquito las líneas, pero sería más o menos la porción anecoica de la misma. Okay. La porción anecoica de la misma. Y por detrás de cisterna magna, entonces,
donde culmina el hueso como tal, que es este, hasta la piel, la translucencia, el pliegue nucal, perdón. El pliegue nucal. Entonces, en fosa El pliegue posterior nucal. tenemos, correcto, en fosa posterior tenemos esos 3 elementos. Elementos. Ok. Es En fosa- importante saber que en el menú de las biometrías está cerebelo. O sea que usted ve, en vez de hacerlo en medida genérica, Está en sacando caliper, puede entrar a Measure y buscar en el menú cerebelo, que está abreviado como CER, cerebelo. C-E-R. CER. Ujú. Ok. Sí, en el menú, en vez de hacerlo genérico, se va directo al menú de la biometría, debe de aparecer ahí donde está húmero, donde está fémur, aparece cerebelo y usted se puede ir directamente a la medición y el equipo le puede reportar incluso hasta la edad gestacional promedio por la Exacto. medida del cerebelo. Generalmente en el segundo trimestre es en el momento en que tiene validez o mucha simetría y cercanía con la realidad de la edad gestacional. Gestacional. Ustedes se van a dar cuenta que aproximadamente 18, 25 semanas, 27 semanas, el cerebelo, lo que mide en longitud, se aproxima bastante, como le explicaba el doctor Bachá, a la semana de gestación. Ya a partir de la 28, 29, comienza a haber diferencias mínimas. Sí. Pero en esas semanas, si de repente él me dio una longitud de 23 milímetros, probablemente la paciente tenga aproximadamente 23 semanas. Se utiliza bien en esa semana para tratar de tener una idea un poquito más precisa de la semana de gestación. Siempre y cuando usted lo delimite muy bien como esta, lo delimite muy bien, es bastante preciso. Entonces, recopilando, en fosa anterior, allá arribita, vamos a medir circunferencia cefálica, diámetro y parietal, vamos a valorar astas anteriores del ventrículo lateral, camus septopelúcido, tercer ventrículo, una línea, cuarto ventrículo, algo bien sinuoso que tampoco lo puedo valorar. La porción media, en el corte transventricular, vamos a medir única y exclusivamente ventrículo lateral. En el atrio, en fosa posterior, que debe de ser por debajo de 10 milímetros. Y en el piso posterior, el piso bajo, ¿verdad? De la cavidad craneal, vamos a valorar Cerebelo, 3 parámetros. Cisterna magna. cisterna magna, pliegue nucal. Pliegue nucal. Tan sencillo como eso. Correcto. Entonces, ya con eso nosotros vamos a garantizar que todas mis estructuras intracraneales van a estar buenas. Ok, esa es la parte. Fíjense que agregamos a ese corte que habitualmente nosotros realizábamos, que era simple y llanamente un corte del diámetro parietal y circunferencia cefálica. Le hemos agregado un poquito más de estructura. Le hemos agregado un poquito más de valoración. Hemos profundizado las estructuras intracraneales para descartar anomalías. Y eso es lo que nos va a hacer la diferencia con relación a una obstétrica normal. La cisura de Silvio, si ya queremos hacer, podemos valorarla, por supuesto. La cisura parieto-occipital, la cisura de Silvio. Fíjense, por ejemplo, en este corte que yo tengo aquí, más o menos, así tentativamente, ¿quién me ayuda con este corte? Más o menos, aunque él está un poquito medio mezclado, porque acuérdense que esas estructuras son bien pequeñitas, apenas son milímetros que las separan, pero en el autor aquí lo que nos quería explicar era con relación a esta cisura, que une parte del parietal con el occipital. Pero, por ejemplo, aquí, ¿qué le llama la atención aquí? ¿Qué estructura podemos ver aquí? Aquí en esta porción. Vemos La lateral, laterales de la fosa posterior. La fosa posterior. Exacto. No, piso medio, ¿verdad? Más o menos, porque tenemos aquí, ¿qué tenemos aquí? En esta zona. lateral. Es el ventrículo, el lateral. cuarto Y ventrículo. esto, y esto- Ventrículo lateral. no, cuarto no. Acuérdense que el Ventrículo cuarto canal. va a estar por detrás de los Por detrás. ahorita. ¿Se acuerdan? El cuarto iría más o menos por aquí, miren, en esta zona. Ok, por detrás del tálamo, pero Ventrículo lateral. el piso medio, exacto. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué teníamos? Esta zona aquí, ¿qué Ese es sería? el atrio, el atrio, Pleso Eso es pleso coroideo. Sí, el ventrículo Y lateral. aquí
el atrio, El atrio y ventrículo lateral. ventrículo lateral. Entonces, de repente, si yo voy a medir aquí ventrículo lateral, porque estoy en un corte para medir el ventrículo lateral, entonces le comunicaba que me colocaba aquí, ¿verdad? Totalmente derechito y medía mi ventrículo lateral, ¿cierto? No, 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 para no. nada. ¿Dónde Para está nada. Mazanecoide? ¿Dónde está el atrio? No el atrio. El atrio ¿Dónde ventricular, está el atrio? Ay, detrás de Ahí los mismo. plexos coroides. no, Exacto. Tampoco. no. No, ¿Dónde no, está un poquito más Necoide? para adelante. Detrás de los más plexos coroides, Ahí. ahí sí. Exacto. Ahí. Ahí. Ya, ya. Excelente. Disculpen, ya a uno se le va olvidando las cosas, pero ya, ustedes me guiaron un poquito. Entonces, a nivel del atrio, en la fosa posterior, medimos ventrículo lateral y que debe de ser aproximadamente ¿qué parámetro? Lo ideal, lo idóneo de él. Por debajo de 10 milímetros. milímetros. Por Hasta debajo de 10 10 milímetros. Exacto. Ajá, Y de 10. para allá, entonces que mente el pataleo de la investigación de nosotros con relación a qué le pasa a ese producto, ¿verdad? La arteria pericallosa, otra de las estructuras que nosotros podemos valorar para descartar la genesia del cuerpo calloso. Recuérdense que el cuerpo calloso, ¿verdad? Es lo que une esos ventrículos, derecho, izquierdo, los hemisferios cerebrales como tal. Y yo puedo valorar muy bien esa arteria en un corte sagital medio. Ok, para descartar la genesia del cuerpo calloso como tal. Seguimos. La cara. Miren, nosotros, tanto el doctor Bachá como mi persona, tiene muchas anécdotas de la cara. Nosotros hablamos mucho de la cara. El doctor Bachá es muy enfático, haciendo muchas historias de la cara. Ustedes saben por qué, al fin y al cabo. Profesor, permiso. El cuerpo calloso, ¿me lo podía señalar de nuevo? Sí, vamos allá. En sagital se ve mejor también. Ok, exacto. Acuérdense que el cuerpo calloso es esa estructura que une, lo que pasa es que es un corte medio sagital, los hemisferios cerebrales, tanto el derecho como el izquierdo, la parte del centro ahí, que une el cuerpo calloso. Entonces la arteria pericallosa es esa que va ahí delante, dibujadita, que evidentemente ante la presencia de esa arteria pericallosa quiere decir que ella discurre por alguna estructura. Dicho sea de paso, el cuerpo, el cuerpo calloso. Ok, entonces ante la presencia de esta descartamos de que exista genesia del cuerpo calloso como tal. Por eso es bueno el uso del Doppler a ese nivel cuando estemos en cabeza ya terminando prácticamente. Correcto. Doctor, una pregunta. ¿Y si el cuerpo calloso tuviera hipoplásico, por ejemplo, la arteria pericallosa se ve igual? Sí, la hipoplasia del cuerpo calloso no es tan frecuente, más que todo es la ausencia. Más que todo es la ausencia y eso se manifiesta cuando tú pones el Doppler color que no va a estar presente la pericallosa. Ok. Entonces, miren, Gracias. Correcto, gracias. Le mencionaba hace unos segundos el tema de esa exploración minuciosa de la cara y del cuello de nuestro producto. El doctor Bachá tiene muchas historias con relación a ciertas alteraciones que de repente ha tenido la oportunidad de encontrar. A veces por ser minucioso y tomarse 20 segunditos, de repente en alguna obstétrica que era la indicación de la paciente y no una morfológica como tal, pero siempre ese rastreo de la obstétrica de nosotros tiende a ser un poquito medio malicioso. O sea, tiende a ser un poquito como medio profundo, tratando de buscar algo. Porque ya uno por la costumbre de realizar una morfológica se queda como con esa malicia, vamos a decir, de investigar un poquito más, de ir más allá, independientemente de la cantidad de pacientes, de la cantidad de sonografía que tenga esa paciente. Hemos tenido muchas historias, siempre las compartimos con el objetivo no de que entiendan de que uno siempre encuentra cosas, sino de que sigan esa misma línea independientemente de que ustedes estén realizando una obstétrica. Tómense por lo menos en esa obstétrica, tómense 10 segundos, busquen esa carita rápido, identifiquen esa estructura y sigan hacia adelante. Pero nunca dejen de valorar esa carita porque son muchas las patologías que ustedes pueden encontrar de repente y van a ser enriquecedoras a futuro. Desde masas que se pueden encontrar en la cavidad oral, como el doctor Bachá encontró hace un tiempecito, alteraciones a nivel de fosa nasal, a nivel de órbita, el labio leporino. Usted vio el último caso que nosotros vimos, de repente una paciente que yo le estaba realizando un perfil hemodinámico, un Doppler materno-fetal,
que no tenía que andar nada por la cara, pero como nosotros ya, vuelvo y les repito, nos quedamos siempre como con ese cassette ahí dentro, de repente entre ese rastreo de la carita, encontramos un labio leporino. Fue una sorpresa para la madre, ¿verdad? Una enfermera de la Plaza de la Salud, dicho sea de paso. Porque ella me dice, doctor, pero yo tengo 7 sonografías, ¿cómo usted me dice eso? Es imposible. Ella no me lo creyó, inclusive. Todavía yo se lo reporté, ella no me lo creyó. Le costó con enviarme ya la foto de su producto nacido. Me dijo, míralo ahí, doctor, usted tenía razón, sí tenía el labio leporino y eso. Pero esa es la idea, de que independientemente de que esa paciente tenga 352 sonografías, hágase de cuenta de que usted es el único que la ha visto. Claro. Para que tenga ese ojo malicioso de que es nueva la paciente. Entonces la cara, la boca, las órbitas, los cristalinos, el hueso nasal como tal, el cuello, son estructuras que nosotros nunca debemos de subestimar. El hueso del mentón. El hueso del mentón, el maxilar inferior, son estructuras ricas en mucha información que nos pueden ayudar a nosotros de sospechar algún tipo de alteración. Vamos a valorar de esto en un corte coronal. Vamos a identificar el labio superior. Recuérdense que el labio superior, tanto superior como inferior, debemos de valorarlo. O sea, nosotros no podemos dejar a un lado y entender que mi producto no tiene boca, porque sí la tiene. Debemos identificar esos orificios nasales, la frente. Nosotros hemos visto, para que ustedes tengan una idea, alteraciones óseas que protruyen hacia la región del frontal, bueno, esos encefaloceles, ¿verdad? Sí. Que generalmente son posteriores. Sí, lo sabemos, pero usted no sabe si alguno de esos momentos le tocó algún tipo de alteración por alguna de la debilidad, por ejemplo, de la cintura metópica que está aquí, y de repente usted descubre esas alteraciones, o de las cisuras que van interorbitarias, ¿me entiende? Aquí en esta porción. Entonces, nunca subestimemos la cara. Vamos a identificar las fosas orbitales, los cristalinos, que lo podemos ver muy bien. Entonces, vamos a medir de ella, por ejemplo, en la carita, las distancias entre las órbitas. Serían parte de las únicas medidas que nosotros vamos a realizar en la cara y que nunca debemos de evitarlas. Valorar las órbitas como tal, ambas fosas orbitarias, valorar el cristalino que está en la parte céntrica como una línea hiperecogénica. Sí. Correcto. Y de ella vamos a valorar la distancia orbitaria, interorbitaria y orbitaria externa. Me explico. Vamos a hacer 3 medidas en los ojitos. Vamos a medir cuánto mide un ojito de afuera a afuera, que es el diámetro orbitario externo, que es esta línea que está aquí. Aunque está un poquito salida aquí en esta parte, va más o menos de aquí. Iría más o menos de aquí. Sí. Esa hasta es la porción externa, diámetro orbitario externo. Ok. Entonces, de ello también nos interesa el diámetro orbitario, o sea, cuánto mide un ojito. Y lo medimos de aquí, de la parte externa del ojito, a la parte interna del ojito. Diámetro orbitario. Y de ello también nos interesa cuánto mide el espacio que hay entre un ojo y otro. El diámetro interorbitario, que sería de aquí a aquí. 3 medidas. Diámetro orbitario externo, de externo a externo, diámetro orbitario y diámetro interorbitario. ¿Para qué? Para descartar esas alteraciones que pueden cursar con hipertelorismo o hipertelorismo. O hipotelorismo. Correcto. Un hipertelorismo es un aumento marcado en la separación de esas órbitas, o hipotelorismo, que es un acercamiento hacia la línea media de esas órbitas. Entonces, y por supuesto con el diámetro orbitario, para nosotros comparar y decir, el diámetro orbitario de este ojo es tanto, el de este ojo es tanto, me luce que ese está un poquito más deprimido que el otro. Entonces, seguimos valorando, ¿verdad? Por supuesto, parte del maxilar, los labios, superior e inferior, la punta de la nariz, la parte horizontal del frontal. Nunca subestimemos ninguna de esas estructuras. Es bueno hablar de que entre un
hueco orbitario y otro, lo ideal es que quepa en cuanto a la medida otro elemento más en el centro aproximadamente. Ok. O sea que si yo mido el diámetro de esa órbita y mido el de la otra, me deben dar más o menos simétricas para descartar la asimetría que pudiera presentar un bebé. Hay bebés que te pueden presentar un hueco orbitario pequeñísimo y otro que prácticamente es normal. Entonces ahí existe una asimetría. Y el otro detalle es ese que Lisandro está marcando, que entre un hueco y otro normal me pueda caber en el espacio otro elemento parecido, como si tuviera otro ojo entre ellos dos, lo que me ratifica que la distancia periorbitaria es correcta. Exacto. Y Correcto. el otro detalle importante es la observación de los cristalinos en cada hueco que esté presente para saber que sí, que tenemos una anatomía interna Normal. del globo ocular correcta, adecuada. Ujú. Entonces así, de forma, Doctor, yo he leído, Sí. escúcheme, yo he leído que el diámetro interorbitario externo es 3 veces la medida del diámetro del diámetro interorbitario. orbitario, del diámetro Correcto. orbitario, diámetro Correcto. orbitario. Ujú. Es así, doctora. Correcto. Entonces, nos imaginamos básicamente que mi bebé tiene como si fuera 3 ojitos, como el doctor Bachá, como que si esto es un ojo, como que si esto es otro, y que aquí me cabe un tercero, más o menos para yo tratar de llevar una relación de esos Sí, porque en tamaños. el hipotelorismo no te va a caber un tercero. Ahí que tú te vas a dar cuenta. Que hay un problemita. Correcto. Entonces, en un corte sagital, vamos a identificar ese perfil facial. Vamos a tratar de valorar el hueso nasal que esté presente, que esté un tanto disminuido, una hipoplasia de este. Porque ustedes saben, y ya lo hablamos Permiso, doctor. en la clase pasada, con relación a su asociación de la hipoplasia de este con alteraciones, por ejemplo, cromosómicas como el síndrome de Down y Pato. Se considera normal, ustedes lo recuerdan, una hipoplasia de este cuando está por debajo de 2,5. Entonces, Milímetros, sí. milímetros, perdón. Permiso, doctor. Acuérdense, sí. Adelante, doctora. Pero hay una medida exacta que deba de medir el diámetro orbitario. Eso varía en cuanto a las semanas, Odette. Sí. Recuerda que no es lo mismo medir el diámetro orbitario de un bebé de segundo trimestre que uno de un tercer trimestre. No. Lo importante es que estén simétricos. Ok. Simétricos. Por ejemplo, si un hueco orbitario te dio un diámetro de 8 milímetros, el otro te puede dar 7.9, 7.8 milímetros y están simétricos. O 8.1 y están simétricos. Que estén bien acertados. Que no haya diferencia, por supuesto, de más de medio centímetro entre uno y otro. Y eso se pone en el reporte de la morfológica, ¿se pone cuánto midió? O solamente. No, si los huecos orbitarios son simétricos, tú solamente dices así, ambos huecos orbitarios presentes y simétricos. Ok. Más Pero, adelante. Gracias. hay equipos que tienen las medidas, equipos que dicen obstétrica avanzada, que lo tienen. Sí, correcto, doctora Báez. Más adelante, cuando estemos hablando de patología de la cara, se van a dar cuenta que tenemos una tabla allí. Sí, claro. De cuánto debe de medir por semana de gestación a partir de la 20 semana semanas. de gestación. Los huecos orbitarios y los espacios interorbitarios, más o menos para que tengan una idea y puedan más o menos saber si este está un poquito no aumentado. A diferencia del ángulo maxilofacial, el ángulo frontomaxilar, que es este, doctora Báez, ayuda a diagnosticar básicamente esos productos que vienen con disminución del maxilar inferior o micrognatia, que es un tanto deprimido el maxilar inferior hacia adentro. Forma por la misma línea superior que se traza el ángulo frontomaxilar, ahí mismo, pero invertido hacia abajo y tocando con la punta del mentón, se forma un ángulo de aproximadamente 65 grados. Okay. Es el ángulo maxilar.
Sí, cuando el mentón no está, se ve marcadamente reducido porque hay ausencia del mentón, micrognatia, y entonces se va a cerrar ese ángulo. Exacto. Se va a Probablemente por debajo retraer. de 40 grados. Imagínense, por ejemplo, que de repente que ese maxilar de repente venga hasta aquí. Cuando yo trace, evidentemente, esa línea Sí. voy a tener un ángulo un tanto reducido aquí. De repente no me Correcto. va a llegar a esos 65 grados aproximadamente, que eso es lo que se necesita. Vamos a ver, la boca, ya lo hablamos, el labio superior, debemos de ver el alineamiento de esto. Recuérdense que esas alteraciones en el labio superior van a ser muy ricas. Uni o bilateral, concomitantemente hay alteraciones que te pueden hacer sospechar de afecciones de la línea media, afecciones del sistema nervioso central que usted haya arrastrado en su evaluación, como fusión de tálamos, monoventrículo, alteraciones de la línea media como tal, desviación de línea media. Debe de analizarse muy bien la fase fetal, no La integridad. la integridad de la misma, porque existen alteraciones intracraneales como la holoprosencefalia y demás, que generalmente dan alteraciones a nivel de la fascia, porque como es un defecto de cierre de la línea media, cualquier afectación intracraneal también la vamos a valorar por debajo o a nivel de la fascia. 65 grados, doctora Báez, el ángulo fronto maxilar con un estándar aproximadamente 8 a 10 grados. La exploración de la columna, cuánta información ofrece la columna, una cosa increíble. Debe de ser una exploración muy bonita, muy minuciosa, muy rica. No hacer brincos en ella. Debemos de tratar de hacer una valoración muy delicada, haciendo todos esos cortes que nosotros conocemos, sagital, transverso y por supuesto en corte coronal. Hay patologías o afecciones de la columna a nivel dorsal que en ocasiones debemos de hacer un corte coronal, o sea, de tratar de ver esa columnita como si fuera un chele desde arriba, en español, para tratar de ver esa protrusión, porque en ocasiones esa protrusión de meninge se produce en la parte interna de esta, y en ese corte generalmente que se valora este tipo de afecciones. Debemos de valorar esa columna plenitud a razón de que si yo encuentro, por ejemplo, alteraciones, que yo sé que ustedes lo han visto, a nivel de la calota, como hundimiento del parietal, automáticamente yo veo ese parietal un tanto deprimido. Fíjense que este parietal está como hacia adentro, o sea, no viene aquí, como normalmente debe de venir, como medio ovoide, así. Está como hacia Hay un adentro. aplanamiento de los occipitales. Exacto. Entonces, eso me sospecha como que de repente hay una tracción, hay algo, hay una pérdida de volumen que posiblemente esté en la columna y que yo lo manifieste a nivel de la cabeza. Entonces, por eso es que en morfología tenemos que hacer como medicina interna. O sea, ¿qué signo yo tengo en una parte del producto que en realidad aquí no me tiene tanto valor? Porque aquí yo solamente veo aplanamiento parietal, pero ¿qué me representa eso? De pérdida de volumen, de pérdida de presión. Quiere decir que la columna, la parte más distal, en cualquier porción de esta, hay una protrusión de líquido, de meninge y demás, y por eso yo pierdo presión aquí arriba. Entonces tenemos que manejar esa parte de ir asociando un signo clínico con una manifestación morfológica como tal. Fíjense, por ejemplo, aquí, que yo tengo aquí una morfología inadecuada en la fosa posterior. Fosa posterior a nivel del cerebelo. O sea, tengo una pérdida aquí de presión a nivel del cerebelo, como lo empuja y me lo coloca como si fuera una banana, como se describe. Entonces, todas esas alteraciones y toda esa fruta, ustedes la van a ver más adelante. Tenemos banana, limón, fresa. Hay el cráneo en fresa. Hay toda una serie de frutas tropicales por ahí y plantas
exótica, ¿verdad? En ese cráneo que tenemos. Cráneo en trébol, en la displasia tanatofórica. Ah, sí. Fresa, limón, Bien. banana. Signo del limón aquí en el aplanamiento de los huesos occipitales. Dale. Y el de la banana, ahí lo vemos al final. Exacto, entonces tenemos todos esos cítricos y plantas exóticas y que debemos de ir asociándolo, ¿verdad? Con alteraciones como tal del sistema nervioso central, que es lo que nos interesa. Esa cabeza en términos, así, bastante rara, que uno la ve bien extraña, que son una cabeza como con unos volúmenes que tú dices, pero ¿por qué? O sea, de repente si yo reconozco que mis estructuras van de esta forma, porque yo tengo como cierta disposición un tanto extraña entonces todas esas cosas, como por ejemplo la cabeza el cráneo en fresa, deben de sospecharnos de alteraciones. La columna como tal se valora desde que sale de la región occipital hasta la porción más distal a nivel del sacro. No podemos dar salto, tenemos que evaluarla completita. ¿Por qué? No debemos entender que todas las afecciones de la espina bífida las vamos a encontrar en la región lumbar, porque sí se describen y hemos encontrado alteraciones de espina bífida a nivel torácico, que nadie se le espera ahí, que es un porcentaje mínimo, eso no representa ni siquiera el 10% de las afecciones, porque está a nivel torácico. Lo menos que uno espera es que una alteración de columna tú la vas a encontrar a nivel torácico, siempre automáticamente, signo de limón o afecciones o pérdida, presión de parietales, automáticamente me voy allá, columna lumbar, porque he de entender que más del 90% se van a encontrar ahí, pero no. Debemos de valorar esa columna completa, de arriba hacia abajo, y ver ese cierre perfecto de esos cuerpos vertebrales, de ese cuerpo vertebral en las salidas laterales, ¿verdad? Y ese cierre perfecto de forma triangular de ese huesito a futuro de nosotros conocido como el huesito de la contentura, ¿verdad? Allá abajo en el coxis. En el coxis, de que esté bien cerradito, de que se forme ese triángulo, ¿verdad? Que es lo que necesitamos valorar para descartar afecciones de la columna como tal y que converjan esas apófisis transversas, que son esas que se ven ahí, y el canal medular en el centro. Incluso hay espina bífida abierta y cerrada, que la cerrada puede protruir hacia el interior de la región pélvica. Que es lo peor. Entonces, en ese corte coronal, fíjense que aquí esa afección no se va a encontrar en ese corte sagital, pero si en un corte coronal, vértebra a vértebra, sí vamos a llegar y podemos encontrar ese tipo de afección como describe el doctor Bachar. En el corte coronal, hablando del rey de Roma, entonces sí podemos encontrar todas esas afecciones. Fíjense que aquí tenemos los cuerpos, apófisis transversas, ¿verdad? Y el canal medular en la parte íntegra. Ya aquí sería la parte del sacro, esta es la parte más inferior de nuestro producto, es la parte más apical hacia allá. Y ya en el corte transverso de este, que sería así, fíjense que yo tengo el canal medular, lo voy haciendo un corte transversal, como cuando nosotros estamos acostumbrados a hacer el corte transversal del abdomen, así mismo, pero de la columna. Después que yo hago mi corte sagital, medio, me voy hacia los laterales, realizo un corte coronal, este que se ve aquí, y puedo realizar también un corte transversal, como si fuera el corte del abdomen, pero lo voy haciendo paulatinamente, con el objetivo de descartar esas afecciones que van a protruir hacia la región ventral de mi producto. Entonces, estos cortes, por supuesto, con el objetivo de descartar cualquier tipo de afección y valorar bien esa osificación de esos cuerpos vertebrales, tratar de dibujar muy bien ese canal medular, que es esta porción anecoica, y por supuesto para descartar todas esas afecciones del tubo neural. En sentido general, la columna, una estructura del sistema nervioso central muy rica de mucha información. Miren, hasta aquí la clase del día de hoy. Esta es un poquito más reducida. Ya en la clase siguiente vamos a continuar hablándole de esa exploración normal del
tórax, corazón, pulmón, abdomen, aparato gastrointestinal y extremidades, tanto superior como inferior. Superiores e Vamos a detener la grabación. Vamos a ver si la encontramos.